Vamos a hacer una segunda versión del formulario 4 donde vamos a mostrar la misma información pero de otra manera. Igualmente empezamos con la tabla libros, añadimos todos los campos, no agregamos el formulario, pero en vez de mostrarlo en forma de tabla, pues vamos a elegir esta opción, por ejemplo, en bloques con las etiquetas arriba. Aquí lo dejamos igual. Siguiente. Y por ejemplo en base. Va a ser el formulario 4. Mantenimiento de libros. B. Vale, pues podemos editar el formulario. Y lo que vamos a hacer es, además de añadir un campo para mostrar el nombre del autor, pegar, y el nombre de la materia, pongo las etiquetas también, el nombre del autor, y aquí otra etiqueta para la materia. Esta es la etiqueta, otra etiqueta para la materia. Vale, pues además de añadir estos dos campos donde queremos que se muestre el nombre del autor y el nombre de la materia, pues lo que vamos a hacer a la hora de insertar sobre todo nuevos libros, pues nos vendría bastante bien que el campo donde se muestra el identificador del autor y el campo donde se muestra el identificador de la materia, en vez de tener que ponerlos nosotros a mano y tener que acordarnos de qué identificadores están disponibles, pues lo que vamos a hacer es utilizar insertar aquí un desplegable de forma que nos muestre todos los autores que podemos elegir y todas las materias que podemos elegir. Para ello lo primero que voy a hacer es, si hago clic aquí, pues veis que en realidad tengo unidos la etiqueta y el campo, así que lo primero que tengo que hacer es desagrupar estos dos campos, y este campo con el identificador del autor lo voy a quitar de aquí, luego lo eliminaré, de momento lo voy a dejar para que veáis que va a mostrar la misma información que el desplegable que voy a añadir aquí. Y aquí lo mismo, voy a desagrupar, y una vez desagrupado me llevo este campo aquí abajo, ¿vale? Luego los podría eliminar, los dejo solo para que veáis que luego me da la misma información. Voy a poner aquí un desplegable. Se me abre esta ventana porque está activado esta opción, que es la de seguir o utilizar un asistente para la hora de insertar nuevas herramientas en el formulario. Vamos a hacer este primer campo con el asistente y el segundo lo haremos sin el asistente. Vale, pues siguiendo este asistente me dice: en la parte derecha se muestran todas las tablas de la base de datos del formulario. Seleccione la tabla que contiene los datos. Es decir, ahora mismo estoy en el formulario libros y este campo me va a mostrar un dato del formulario libros, ¿vale? De la tabla libros. Sin embargo, aquí me dice que puedo elegir cualquiera de estas tablas para la información que se va a mostrar al desplegar, ¿vale? Pero la información, cuando se guarde este campo, irá a la tabla libros. Sin embargo, yo lo que quiero que se muestre aquí es información respecto de la tabla autores, porque quiero poder ver los identificadores de mis autores. El siguiente, campos existentes. Vale, los campos que hay en la tabla autores,
qué campo quieres que se muestre en las opciones al desplegar. Pues quiero ver el identificador. Por último, ¿quiere guardar el valor en un campo de la base de datos? Pues sí, quiero guardar este campo, el valor que pongamos aquí, lo quiero guardar en, si os fijáis aquí ahora lo que me sale, es los campos de la tabla libro, ¿vale? Pues dentro de la tabla libro yo lo que quiero modificar es el identificador del autor, ¿de acuerdo? Desplegable, las opciones de desplegar van a ser de la tabla autores y la información se va a guardar en la tabla libro, concretamente en el campo identificador de autor. Vale, pues ya tengo listo este campo. El otro desplegable, voy a desconectar el asistente. El otro desplegable, pues lo voy a poner aquí, va a ser para las materias. Voy a acceder a sus propiedades, doble clic, accedo a sus propiedades, me voy a datos y dentro del campo de datos, pues qué datos quiero que aparezcan aquí. Bueno, como ahora mismo estoy dentro del formulario libros, el campo de datos que se va a guardar, ¿vale? El campo de datos que se va a guardar cuando se introduzca aquí una información, pues el campo de datos va a ser el de identificador de autor. No, perdón, de autor no, el de materias, ya hemos pasado a materias. Y el tipo de contenido de la lista, pues en principio aparece como una tabla, ¿vale? ¿De qué tabla? Pues si desplegamos, en principio yo podría elegir de la tabla, igual que aquí elegir de autores, pues aquí de la tabla materias, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así, a ver qué ocurre. Vale, pues en principio solo me faltaría que modificar estos dos campos, autor y materia, para que aquí me aparecieran el nombre del autor y aquí el nombre de la materia del libro que apareciera aquí. Pero antes de hacer estos dos, ya que hemos empezado con los desplegables, vamos a ver qué ocurre con los desplegables, a ver si funcionan o no. Salgo del modo de diseño y vemos que para el primer libro pues aparece su ISBN, el idioma, el título, el identificador del autor, la materia a la que pertenece, el identificador de la materia y el título del libro. Si paso al libro siguiente, pues vemos que la información en estos dos campos se va actualizando, igual que en estos dos de aquí. Estos dos sí que estoy seguro que son correctos, porque son los originales. Lo único que he hecho ha sido bajarlos abajo. Vemos que coinciden, ¿vale? Para todos los libros, en principio coinciden, ¿vale? Podría venir el problema al ver el desplegable. Bueno, este es el desplegable que he hecho con el asistente. Si despliego, pues vemos que aquí me aparecen los posibles identificadores de todos los autores, ¿vale? Yo podría elegir el autor que quisiera. Pero al desplegar aquí, vemos que me aparece en blanco. Cuando la única diferencia aquí ha sido el uso del asistente en este campo y en este que no hemos usado el asistente, lo hemos hecho a mano. Aquí hemos elegido en principio una tabla y aquí también. Sin embargo, aquí no funciona esa tabla, el acceso a esa tabla que hemos elegido, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Vale, pues para ello voy a las propiedades. Lo que ocurre es que este campo está asociado a un formulario, que es el formulario libros, y por lo tanto a la tabla libros. Sin embargo, yo quiero que aquí me aparezca la información relativa a la tabla materias, pero no sé si es por algún tipo de error o porque en el desplegable, pues si la tabla que pongo es distinta a la tabla a la que pertenece el campo, pues no funciona, ¿vale? La única forma es utilizar una consulta, ¿vale? O sea que para poder ver aquí la información en el desplegable, la información de la tabla materias,
antes de poder hacer este formulario, pues voy a tener que crearme una consulta, modo diseño, que me muestre los identificadores de las materias. Solamente eso. La voy a guardar y le voy a llamar pues para el formulario, este que es el 4B, ¿vale? Para usar el formulario 4B. Si ejecuto, pues veis que lo único que me sale es la lista de los identificadores de las materias. Vale, aquí tengo la consulta que acabo de crear para el formulario 4B. Vale, pues me vuelvo a mi formulario. Vale, vuelvo a editar este campo y el tipo de contenido de la lista le voy a decir que es una consulta, y la consulta que quiero es la consulta para el formulario 4B, que es el listado de todos los identificadores de las materias que hay. Me vuelvo a ejecutar el formulario. Vemos que para los distintos libros siguen coincidiendo los valores, y ahora al desplegar sí que me aparece la posibilidad de elegir el identificador de la materia, igual que aquí. ¿De acuerdo? Aquí con el asistente directamente siguiendo los pasos me ha salido bien. Aquí sin el asistente he tenido que crear una consulta previamente para poder elegir los valores de respuesta de esa consulta. Por último, lo último que me faltaría es estos dos campos, que en realidad es lo mismo que ya hemos hecho en la consulta anterior. En el ejemplo anterior, pues me vendría aquí al navegador de formularios. Como veis ahora mismo todos estos campos están dentro del formulario principal. Tengo que añadir un nuevo formulario. Este formulario me voy a sus propiedades, entre sus propiedades, y lo voy a enlazar. Primero voy a decir un formulario para autores, que voy a enlazar mediante el campo identificador de autor con la tabla libros o con el formulario libros, y voy a añadir aquí otro formulario sobre la tabla materias, que voy a enlazar mediante el campo identificador de materias con el formulario de libros. Vale, ahora solo tengo que mover el campo de texto del autor sobre el formulario que he creado primero, el cuadro de texto de la materia sobre el segundo formulario que he creado. Muevo también las etiquetas, que quede cada una en su sitio. Y ahora me faltaría por indicar las propiedades de cada campo, el campo de datos que quiero que aparezca. Aquí el nombre del autor y aquí el nombre de la materia. Bien, pues cerramos, volvemos a ejecutar. Vemos que para este libro, de este título, pues el autor es este, la materia es esta. Podemos ir pasando. Incluso podemos añadir un registro nuevo, que sería un nuevo libro, elemento del ISBN, por ejemplo, idioma francés. El autor, pues va a ser el autor 2. No sé su nombre, pero si hago clic aquí, pues me parece que el nombre es María. De la materia, pues la materia 2, que tampoco es una materia, hago clic aquí, si no me aparece puedo refrescar. La materia sociales, bueno, no quiero sociales, quiero de ver qué hay, informática. Título, pues el ratón de bola, y ya tendría, guardo el registro y tendría dado de alta un nuevo libro directamente utilizando el formulario. Aquí hemos visto cómo añadir un desplegable, digamos, a mano, y un desplegable con el asistente. Como curiosidad, pues mostraros que aquí en las propiedades
el tipo de contenido es una consulta, en las propiedades de este otro, el tipo de contenido, aunque yo había añadido, lo había seleccionado como una tabla, automáticamente el asistente me lo ha puesto como una consulta SQL. O sea que a fin de cuentas es como haber hecho una consulta. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta aquí este segundo formulario.